En la parte anterior vimos los orígenes antiguos del Cabal. Fuimos de Sumer a Babilonia, a Canaán y Casaria, luego hacia Europa desde los caballeros templarios hasta el concilio jesuita. En la segunda parte, nuestras dos historias se encuentran en un momento crucial. Mientras que la ira del Cabal no había sido estructurada hasta este momento, ahora estaba proyectada en un plan brillante, malvado, pero brillante, sin embargo. El plan para subyugar al mundo y a toda la humanidad. Podrías preguntarte a ti mismo, ¿por qué las órdenes que mostramos en la primera parte son tan importantes para la caída del Cabal? Bueno, ya sabes la expresión, conoce a tu enemigo. Para comprender la magnificencia de su plan de élite y la magnitud de su malvada intención, primero debemos identificar con quién estamos lidiando aquí. Hay tanta desinformación circulando, no solo en Internet, sino también en nuestros libros de historia, que por cierto nunca fueron escritos por observadores neutrales, sino siempre por los ganadores. Si no entiendes de dónde proviene el Cabal, que tan atrás se remontan en la historia, si no sabes cómo nos hicieron creer que todas estas órdenes y movimientos eran entidades separadas que iban y venían en la historia de forma independiente y más bien inofensivamente, además seguramente no comprenderás ni creerás la verdadera identidad del Cabal. Perderás el hecho de que nos encontramos en la etapa final de su plan maestro. Y si no comprendes completamente en qué peligro nos encontramos, no sabrás qué hacer en este momento supremo. Por eso hacemos este documental, para que te despiertes, veas todas las mentiras y actúes para reclamar tu soberanía de vuelta. Ahí es cuando entenderás lo que dijimos en la serie anterior. Los libros de historia tendrán que ser reescritos. Bien, veamos dónde y cuándo se encuentran nuestras dos historias. ¿Podemos? Fue en 1748, en el sur de Alemania, Baviera, en un pequeño pueblo llamado Ingolstadt, nació un niño que se llamaba Johann Adam Weishaupt. A la edad de 5 años su padre murió. Los jesuitas lo tomaron bajo sus alas y prepararon a Adam, quien resultó ser un individuo muy inteligente y de mente fuerte, para convertirse en profesor de Derecho Canónico en la Universidad Jesuita de Ingolstadt. Reescribió documentos históricos antiguos en los que la ideología de Lucifer eventualmente conduciría al control total del mundo. En 1773 tuvo lugar una reunión secreta entre Mayer, Amschet, Rothschild y un grupo selecto de 12 banqueros y hombres de negocios casarianos de élite. Recuerda mantener a Rothschild como participante en nuestra primera historia. El excesivamente rico y poderoso banquero Ashkenazi casariano de Frankfurt, Rothschild propuso unir fuerzas y riquezas con el propósito de dominar el mundo. Había puesto sus ojos en Adam Weishaupt, quien sería perfecto para implementar sus planes en la práctica y dirigir su organización, y además, el 1 de mayo de 1776, Adam Weishaupt fundó la Escucha Perfecta, la Orden del Perfeccionista, que más tarde se llamaría la Orden de los Illuminati. Fue la fusión del imperio financiero de los Rothschild y la riqueza y el poder de la orden militar de los jesuitas. Su objetivo, la creación de un gobierno mundial y el dominio de todo lo que existía. Aunque el nombre de Weishaupt es comúnmente conocido entre quienes estudian este material, no mucha gente es consciente del hecho de que basó su orden de los Illuminati en documentos antiguos, uno de los cuales fue una carta que le dio Rothschild. Esta carta, conocida como la Carta de Constantinopla, era antigua y de gran valor para los Ashkenazi. Tenía 287 años de antigüedad, escrita en 1489 por los nazi, el presidente del Sumo Consejo Judío en Constantinopla, como respuesta a un grito de ayuda por parte del jefe de los judíos de Ashkenazi en Francia. Recuerden,
Los hazarianos, que habían huido de Rusia y que habían cambiado su nombre a judíos ashkenazi, ahora se sentían amenazados por las otras etnias en Francia. El rey incluso les había dicho que tenían que convertirse al cristianismo. La respuesta de los nazis en la Carta de Constantinopla fue la siguiente: en cuanto a lo que dices que el rey de Francia os obliga a ser cristianos, hacedlo, ya que no podéis hacer otra cosa sino guardar en vuestro corazón la ley de Moisés. En cuanto a lo que decís sobre la exigencia de despojaros de vuestros bienes, haced a vuestros hijos comerciantes, que poco a poco puedan despojar a los cristianos de lo suyo. En cuanto a lo que dices de que atentaron contra tu vida, haz de tus hijos médicos y boticarios, para que puedan quitar vidas cristianas. En cuanto a lo que dices de que destruyeron tus sinagogas, haz de tus hijos cañones y clérigos, para que destruyan sus iglesias. En cuanto a las muchas otras vejaciones de las que te quejas, haced que tus hijos se conviertan en jueces y abogados, y velar siempre se mezclen con los asuntos del Estado, para que poniendo a los cristianos bajo tu yugo, puedas dominar el mundo y vengarte de ellos. No te desvíes de este orden que te damos, porque encontrarás por experiencia que, humillado como estás ahora, llegarás a la actualidad del poder. En otras palabras, se les dijo que fingieran la conversión y que se infiltraran en todos los aspectos de la sociedad, el comercio, la medicina, la religión y la legislación, con el único propósito de vengarse y destruir. They were told to fake and make-believe conversion and to infiltrate every aspect of society: commerce, medicine, religion, and legislation, with the sole purpose of revenge. Eso fue muy hazariano. How Khazarian. Adam Weishaupt fundó la Orden de los Illuminatis en 1776, financiado por los Rothschild, basados en esta carta que, por cierto, se basaba en un documento aún más antiguo. Más de esto hablaré en la parte número 4. Un año después, en 1777, Weishaupt se unió a la logia masónica del Gran Oriente. Nombró a más de 2000 jesuitas, jefes de las muchas logias en todo el mundo, estableciendo así un imperio de poder masivo, en el que la orden jesuita era la araña en la telaraña. Weishaupt luego dejó oficialmente la orden jesuita, de modo que nunca surgirían sospechas sobre la participación de la Iglesia Católica Romana bajo consejo jesuita en los ilustres planes de los Illuminati. Los Rothschild usaron sus riquezas para financiar guerras, ya que habían descubierto que al financiar ambos lados y a cada uno de los bandos, siempre ganarían económicamente. No conocían garabatos ni piedad. La alianza de los peligros luciferinos y la orden jesuita acababan de comenzar. Sus metas: ganancias personales, riquezas y poder, la sumisión de las familias reales, la aniquilación de los infieles, protestantes, calvinistas, ateos, musulmanes, judíos. En otras palabras, la destrucción de todas las religiones, excepto la fe católica romana, la destrucción de todos los gobiernos, el dominio mundial del Papa y la venganza de cada uno, todos los que habían traicionado alguna vez. Venganza contra Rusia, ante todo el país que había expulsado a los hazarianos. Pero no solo que recuerden la venganza de los jesuitas contra el Papa, que los había traicionado. Bueno, todavía no habían terminado, porque los reyes europeos de Francia, España, Inglaterra, Austria, otros que habían prohibido la orden jesuita, estaban a punto de probar su ira. El primer peón que presentó la alianza Illuminati fue Napoleón Bonaparte. El hecho de que la Revolución Francesa estaba de hecho orquestada por sociedades secretas de élite fue documentado y probado por el jesuita francés Agustín Baruela. Escribió un relato influyente en el que se centró en particular en Adam Weishaupt, fundador de la Orden de los Illuminati. Según Baruel,
La Revolución Francesa fue orquestada por masones y filósofos, como Voltaire y Montesquieu. Volveremos con Baruel en una etapa posterior, así que recuerda su nombre. El consejero de Napoleón era un jesuita, Emmanuel Sieyès. Le aconsejaba a Napoleón dónde ir y qué hacer. En el lenguaje actual llamaríamos a Sieyès su negociador. De acuerdo a muchos historiadores e investigadores, fueron los jesuitas quienes orquestaron y dirigieron la Revolución Francesa y su resultado. Napoleón fue un gran maestro masónico, elegido e iniciado por la orden para desempeñar un papel clave en la revolución planeada. El hermano de Napoleón, Luis Bonaparte, fue nombrado Gran Maestre de la Gran Oriente de Francia. Su esposa, Josefina, fue miembro de la cabalgata masónica de adopción. Bajo el gobierno de Napoleón, el número de logias en Francia creció de 300 a 1220. Napoleón era un títere del cabal. Nos hicieron creer que era el testaferro, pero no lo era. La mano oculta que algunos historiadores creen que cubría una úlcera, en serio, fue en realidad el gesto masónico comúnmente llamado el signo del maestro del segundo velo. Muchos líderes mundiales han mostrado este signo a lo largo de los siglos. La Revolución Francesa comenzó en 1789 y duró 10 largos y sangrientos años de terror absoluto. Era el plan maestro del Consejo Jesuita para vengarse de Francia, para desestabilizar el país a través de la guerra y destruir la corona francesa. Allí también los jacobinos, un movimiento extremista político fundado por nadie más que el consejero de Napoleón, el jesuita Sieyès. Los jacobinos causaron caos en toda Francia, provocando disturbios, saqueos y asesinando a todos los que se interponían en su camino. Dejaron un rastro de muerte y destrucción donde quiera que fueran. El plan jesuita funcionó. Las guillotinas trabajaban horas extras. La orden jesuita es la más peligrosa de todas las órdenes. Ha causado más daño que todas las demás órdenes. La doctrina de los jesuitas implica que su general supremo es el soberano de los soberanos y el amo del mundo. Napoleón Bonaparte. Después de que las guerras de la Revolución Francesa terminaron, las napoleónicas empezaron. Causaron aún más inestabilidad y destrucción, no solo a Francia, sino a muchos países que Napoleón invadía: Austria, Rusia, Inglaterra, Prusia, Portugal y España, donde la familia real fue expulsada y el hermano mayor de Napoleón fue puesto al mundo, y en todos y cada uno de los países que a la vez prohibieron a la orden jesuita y los jesuitas de la Ascensión estaban ahora en ruinas. Esta fue una de las pasiones más dominantes de la orden, la venganza. Durante las guerras napoleónicas, la Alianza Illuminati desplegó su estrategia más exitosa. Financiaron tanto al ejército francés como al inglés. Simplemente no importaba quién ganara. La guerra era un modelo de ingresos absolutos. Fue el duque de Wellington quien luchó contra Napoleón y quien lo derrotó en la batalla de Waterloo en 1815. Nathan Rothschild, un brillante y despiadado hombre de negocios, tenía sus espías en Waterloo y tenía un sistema de mensajería privado, ya que sabía que una comunicación rápida era vital en los negocios. Cuando estaba claro que Napoleón había sido derrotado, el mensaje fue enviado inmediatamente a Rothschild, quien recibió la noticia 2 días antes que cualquier otra persona. Luego hizo un movimiento brillante en la Bolsa de Valores de Londres. En lugar de comprar bonos ingleses, los guilds vendió los que tenía, los que hizo que otros comerciantes lo notaran y sacaron la conclusión errónea de que Napoleón debía haber ganado la guerra. Vendió inmediatamente sus bonos y provocó que el precio del gremio cayera drásticamente.
Ese fue el momento en que Rothschild hizo su movimiento, compró todos los guilds que pudiera llevar en sus manos por un precio muy bajo, para cuando los demás se dieron cuenta y frenéticamente comenzaron a comprar nuevamente, Nathan Rothschild era excesivamente rico. El rey de Inglaterra, Jorge III, estaba ahora muy endeudado con Nathan Rothschild, quien había financiado sus guerras. No solo tenía el rey para pagar sus deudas, sino que además tenía que pagar los intereses. Estaba ya en el bolsillo de los Rothschild. No sé qué marioneta se sentó en el trono de Inglaterra para gobernar el imperio. El hombre que controla la oferta monetaria de Gran Bretaña controla el imperio británico y yo controlo la oferta monetaria. Nathan Rothschild. Y continuemos. En 1914, la alianza Illuminati, a la que nos referimos como el Cabal, de ahora en adelante, simplemente porque es corto y da en el punto, causó la Primera Guerra Mundial. Una guerra inicialmente solo entre Austria e Hungría. Un imperio dual de Austria y Hungría por un lado y Serbia por el otro. ¿Pero qué pasó? El gobernante de Austria-Hungría, el emperador de Francia, José I, no tuvo sucesor al trono, ya que su único hijo se había suicidado. Su sobrino, Franz Ferdinand, se convirtió en heredero del trono, pero sus ideas sobre política eran muy diferentes a las de sus tíos. Franz Ferdinand, que quería descentralizar, quería autonomía para los diversos grupos étnicos. Quería incorporar a Serbia en el imperio como una entidad política igual a Hungría y Austria. Fue una espina en el ojo de su tío el emperador. Aunque criado a la imagen jesuita de su padre, tenía una mente propia. Se negó a adoptar la visión política de su tío y se casó con la mujer que amaba, lo cual no se hacía así dentro de la élite. En el momento de los disturbios internos extremos, el emperador envió a su sobrino a la frontera con Serbia, donde él y su esposa Sophie fueron asesinados según la narrativa oficial. Fue el serbio Gavrilo Princip quien apretó el gatillo. Y así la Hungría Austral declaró la guerra a Serbia. Alemania unió fuerzas con Austria-Hungría, Inglaterra, Francia, Rusia y más tarde con Italia, Rumania, Bulgaria y la antigua Turquía. El Imperio Otomano acudió en ayuda de Serbia. Todos conocemos los resultados. 4 años de horror en trincheras, 9 millones de muertos. Alemania estaba en ruinas, y eso era precisamente lo que los jesuitas habían apuntado, ya que Alemania era mayoritariamente protestante. Tal vez recuerdes lo que dijo en el juramento jesuita sobre los protestantes. Harían absolutamente cualquier cosa para destruir su horrible raza para siempre. Algunos historiadores pueden cuestionar o incluso negar el trasfondo jesuita de los gobernantes de Austria-Hungría, lo cual es extraño, ya que eran miembros prominentes de varias subórdenes jesuitas, como la Orden Suprema de Cristo. El emperador Franz José estaba tan alto en el Consejo Jesuita que estaba autorizado a otorgar títulos como príncipe y gran maestro. En 1880, por ejemplo, otorgó este título de príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico a los grandes maestros de la Orden de Malta. Incluso fundó su propia orden, la Orden Imperial Austriaca de Francia. Prometo profundizar en estas órdenes más la evidencia de su conexión jesuita en un próximo episodio. Por ahora lo dejaremos aquí, ya que no queremos perdernos en la historia. Después de todo, todavía tenemos que abarcar la Revolución Rusa y la Segunda Guerra Mundial de alguna manera, que no se te da en la escuela, obviamente. Lo prometo. Recapitulando, 3 años después de la bula papal que suprimió la Orden de los Jesuitas, Adam Weishaupt y Lord Rothschild fundaron la Orden de los Illuminati, sobre la base de sus antiguos documentos sagrados. El ilustre y bien estructurado plan para conquistar el mundo y toda la humanidad se puso en marcha. La venganza jesuita quemó la tierra. Europa pagó el precio máximo por traicionar a la orden de los jesuitas.
Guerra tras guerra rugió, matando a millones y dejando nada más que desesperación y fervor entre las masas. Todas y cada una de las guerras enriquecieron aún más al Cabal, haciendo que la brecha entre ellos y la gente fuera cada vez más grande. Alemania estaba en bancarrota y destruida cuando terminó la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué no Austria y Hungría, que había comenzado la guerra? Por el dominio de la élite jesuita Cabal en ese imperio. La Alemania protestante fue derribada, pero el Cabal acababa de comenzar. Continuaron con su plan destructivo para subyugar al mundo entero, al manipular el mercado de valores en todo el mundo, comenzando en los Estados Unidos. Alemania iba a sangrar aún más. Los eventos que surgieron llevaron a la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se relaciona la Revolución Rusa? Simple y perfectamente. Síguenos a la parte 3. La caída del Cabal.